Iglesia, Dios te bendiga en esta mañana. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Que nos concede el Señor el privilegio de llegar hasta aquí, hasta su santo templo. Vamos a los que puedan orar conmigo, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para que el Señor dirija cada una de las palabras y pensamientos que en esta noche, en esta mañana pueden fluir. Amado Dios y Padre bueno, yo te doy gracias. Te doy gracias porque tú me has permitido llegar hasta aquí, porque reconozco el privilegio de tener un día más de vida. Por eso te doy gracias, Jehová, de compartir con mis hermanos, aún los que vienen de camino. Tráelo bajo esa cobertura hermosa de tu Santo Espíritu, al pastor, su familia, y que congregados juntos podamos estar un ratito aquí, Señor, dándote la gloria y la honra, Padre, adquiriendo ese conocimiento que necesitamos para continuar caminando, esa fuerza, esa fortaleza espiritual, Padre, para ejercer, Señor, un discipulado como tú esperas de cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a comenzar, Dios mío, la escuela bíblica, que sea tu Espíritu Santo trayendo la guianza por excelencia y toda palabra que va a fluir en este día, Señor, que sea de gran edificación para nuestras almas, en el nombre de Jesús, amén. Dios. La lección que vamos a estar estudiando hoy se encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo 5, el estudio bíblico número 12. Créame, mientras estuve estudiando ayer por la hermana Gloria la lección, cuántas cosas se aprenden de lecciones historias que muchas veces nosotros estudiamos, pero que cuando volvemos y estudiamos y vuelve y sustraemos otra nueva enseñanza, y el espíritu, obviamente, el conocimiento viene de arriba. Dios comienza, ¿verdad?, a despertar ese conocimiento en nosotros y a traer esa palabra necesaria, y que podamos visualizar aquello que anteriormente no podíamos ver, ¿verdad?, visualizar ni apreciar. En esta mañana el título dice: Dios sana a Naamán el sirio. ¿Quién es Naamán? Es un general del ejército de Siria, o sea, una persona que ocupaba una posición importante. Y vamos, ¿verdad?, como a veces yo le digo a los hermanos, cómo comienza, ¿verdad?, Dios a darle forma a esta historia, que ocurrieron, ¿verdad?, con anticipación ciertos sucesos que no fueron agradables, pero Dios se vale de aquí y de allá para formalizar una historia, para que nosotros podamos ser marcados por una enseñanza, hermano, sumamente poderosa. Dice el pensamiento central para esta ocasión: la manera en que podemos experimentar los milagros divinos es en obediencia a los requerimientos que Dios ha trazado. Esto no es otra cosa, hermano. Dios está en la posición de hacer milagros, señales, prodigios y maravillas a la iglesia, a su pueblo, a los que ha tomado, ¿verdad?, por hijos. Pero cuando aquí dice en obediencia a los requerimientos que Dios ha trazado, obviamente hay unas instrucciones para que lo podamos visualizar de manera sencilla. Hay unas instrucciones las cuales debemos de seguir. Y tal vez yo no soy perfecto, ni usted tampoco, ¿verdad? Pero dentro de nuestro corazón, como yo hablaba con una persona en estos días, Dios reconoce si verdaderamente tú quieres pagar el precio, si tú quieres, ¿verdad?, caminar lo más rectamente posible delante del Señor. Ahí es cuando el compromiso que Dios tiene con nosotros se activa, y cuando hay necesidades en nuestra vida, Dios de alguna manera va a obrar señales, milagros, prodigios. Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes, yo sé que en su vida algo Dios ha hecho en el transcurrir de tantos años, ¿verdad?, que usted lleva en la iglesia. Por eso es que es importante que pongamos en alto esos requerimientos que Dios ha trazado en su palabra. Y tal vez no adquirimos el conocimiento de la noche a la mañana, porque yo puedo hablar por mí. Yo llevo 34 años en el Evangelio, más los que estuve en la iglesia de allá. Hermano, yo no he adquirido un conocimiento total, y puede ser que dure 20 años más y nunca voy a concluir, ¿verdad?, teniendo un conocimiento a capacidad, porque Dios es infinito. Y cuando yo entiendo que Dios es infinito, o sea, que en Dios no hay final. Todo lo que habita en Dios no tiene final. Dios es la sabiduría, hermano, y por eso la sabiduría, como ustedes saben en lecciones anteriores, desciende del cielo.
Y si usted y yo estamos en la posición, Señor, yo quiero que me enseñe, yo quiero recibir de parte tuya, yo quiero caminar conforme a esos requerimientos, créame que Dios lo va a hacer, porque yo voy a hablar por experiencia personal. Cuando yo llegué a la iglesia, pues yo necesitaba saber. Había una sed que se había despertado. Yo quiero conocimiento, Señor. Pues claro, ¿a dónde tengo que buscarlo? Para arriba. Y oraba al Señor y leía. Y poco a poco llegaba ese conocimiento. Esto es lo que quiere decir el pensamiento central. Dice el objetivo. Como el tiempo valierito, vamos a tratar de avanzar, ¿verdad? Describir el milagro portentoso, o sea, bien grande, de sanidad de Naamán. La historia, ¿verdad?, de este día gira en torno a ese milagro tan grande que Dios hizo en este hombre. Dice, integrar el carácter del creyente, la actitud que amerita el milagro de su salvación. Hermano, la postura, la posición de nosotros ante Dios. Yo siempre, ¿verdad?, yo le digo, Señor, recuérdamelo, manso y humilde, delante del Señor como Jesús, siguiendo ese ejemplo por excelencia. Y entonces yo sé, ¿verdad?, que cuando la Biblia hace referencia a un hombre piadoso, a una mujer piadosa, yo digo, Señor, ayúdame a caminar en esa línea, porque ese era el modelo de Jesús, ¿verdad? Y yo quiero imitar al Maestro en algo. Yo no sé usted, pero yo lo quiero imitar en algo. Debatir la manera en que se deben conducir los redimidos. Usted y yo, ¿verdad?, caminamos sobre la faz de la tierra, nos vamos a diferentes lugares, no siempre estamos en la casa, ¿verdad? Hay citas, hay que ir al supermercado, a veces uno va a pasear a los gatitos y va a hacer cuantas y tantas cosas. Hermano, nuestra conducta debe ser la misma, la que es aquí hoy, la que es allá en la casa, allá en el supermercado, en el shopping, en el mall, donde quiera que estemos. Eso no puede cambiar. Si usted y yo vamos y leemos, los profetas tenían pues una conducta y un estilo de vida totalmente diferente a lo que los rodeaba. Y algunos de ellos, ustedes saben que estaban prácticamente solos, porque eran poquitas las personas que se podían identificar con ellos. Y todas estas cosas, si usted quiere leer el libro de Jeremías, yo estoy leyendo el de Ezequiel, y estas cosas pues acontecieron de esa forma. Dice la enseñanza que nos trae para este día: así como la muchacha hebrea anunció a Naamán que en Israel había remedio para él, los creyentes debemos anunciar al mundo que en Cristo hay eterna salvación. Vea, a medida de que vayamos desarrollando la escuela bíblica, usted se va a dar cuenta de las cosas que acontecieron y fueron surgiendo una tras otra para que este gran milagro y la sanidad de este personaje se llevase a cabo, para que fuese marcado, y no solo él, todo aquel que leyera esta porción bíblica, que supiera, que escuchara de este acontecimiento tan grande, y va a ser impactado, porque lo que le aconteció a él no hay medicina que lo haga, solo Dios puede hacerlo. En esta mañana yo voy a dejar la introducción ahí, ¿verdad?, para avanzar un chiquito. Yo tengo una pregunta. Okay. Es que yo quisiera que tú me aclares algo de los sirios. Los sirios eran una nación mundana, que ellos no tenían conocimiento de Dios, ¿verdad? No voy a entrar a la lección como tal. Mi pregunta es, en ese momento que vamos a estudiar esta lección, los que estaban en control de todo el mundo de ese lado eran los sirios, que el pueblo de Israel estaba controlado por ellos. Sí, eso era como para el tiempo de Jesús, que eran los romanos. Sí, por las invasiones y las cosas. Por eso es que el rey se molestó cuando aquel le mandó las cartitas, que más adelante lo vamos a estudiar. Yo lo que cuando estudié la lección era eso, y yo, ¿por qué los sirios, si los sirios eran algo mundano? Sí. Y era que en ese momento quien estaba al frente del pueblo de Israel
eran ellos. El asunto es que aquí no importa, ¿verdad?, que sea un pueblo diferente, pagano, idólatra, bla, bla, etcétera, etcétera. El asunto es que Dios trata de irrumpir en este tipo de personajes para mostrar su gloria, para que se acuerden, porque cuando son idólatras, ¿sabes? La mentalidad del idólatra es que yo voy a adorar esa imagen y mi corazón está inclinado hacia eso y todo lo que gira en su entorno es eso. Por eso, pero los que tenían el poder en ese momento eran ellos. Hasta donde yo entiendo, sí. El asunto es, hermano, Dios hace unas cosas terribles, de verdad. Si usted leyó la lección, se va a dar cuenta de que cómo Dios obró con este señor y era medio un cachojo, lo vamos a ver ahorita. Hermana Juanita, ¿usted nos puede ayudar con la A de la 1? ¿La B o la A? La A. Dice, Namán era valeroso en extremo, pero leproso. Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y le tenía en alta estima por medio de él. Había dado Jehová salvación a los sirios. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Vemos aquí, continuamente hallamos personas de grandes valores cuyas virtudes contrastan con terribles padecimientos. Namán, cuyo nombre significa agradable, enfable, favorable, era el general del ejército de Siria. Era un hombre valiente en extremo. Por medio de él, Jehová había dado salvación a Siria. Su cercanía al rey hizo que ante le tuvieran en mucha estima. O sea que en este primer tópico vemos que este hombre era general del ejército, pero era un hombre que todo el mundo lo estimaba mucho, aún el rey lo estimaba, y a través de ellos hubo salvación al pueblo de Siria. Y vemos como este hombre tenía esa enfermedad de lepra. Y dice, al contraste con ese primer corte de la grandeza de Namán, la palabra nos presenta la horrible pena de su lepra. En las Sagradas Escrituras hallamos una gran variedad de enfermedades clasificadas como lepra. Evidentemente la lepra de Namán no era de ese tipo que le impedía permanecer, convivir con otras personas, pero sí le ponía en una situación de desventaja, sobre todo por su enorme responsabilidad en el ejército. Lo más importante de este reporte sobre su salud es que aparece en el contexto de un milagro que Dios obraría en él. Vemos, ¿verdad?, que, como dije anteriormente, era un hombre muy valoroso porque era un general y parece que el hombre, pues, todo el mundo lo apreciaba mucho, pero tenía esa enfermedad de lepra. Y sabemos en otros estudios en el Antiguo Testamento que la lepra era contagiosa. Las personas que padecían lepra lo ponían separado y era una enfermedad que la persona moría, muy rara vez sanaba. Pero esta lepra de Namán podía estar con otra persona. Y como era general del ejército, yo te puedo hablar que yo tengo 2 nietos que son soldados del ejército. Ellos están allá uno está bueno, son soldados, ¿verdad? Y el nieto mío mayor vino hace como 2 o 3 años y tenía unos rash en los brazos, en la pierna, y eso a consecuencia de lo que ellos en ese sitio donde ellos están. Entonces, más ellos tienen que tomar cierta medicina para ellos tener valor para combatir el ejército. Y inclusive mi yerno, ahora está ya terminó el ejército, trabaja, pero de eso también le dio esa misma raya. Y yo me lo imaginé con esto, y yo dije,
le dije a él, yo creo que es parecido a la lepra, pero no se veía muy grave la situación. Y como él era un soldado, un general del ejército, me imagino, yo lo comparé con eso, con lo de mis nietos y mis yernos. Pero vemos que este hombre, pues, según las escrituras, hallamos una gran variedad de enfermedades, ¿verdad? Como te estaba diciendo, evidentemente la lepra de Naamán no era de ese tipo que le impedía permanecer convivir con otras personas. O sea que él podía estar junto a otras personas porque no le impedía. No era contagiosa, en otras palabras. La lepra, él podía estar con su esposa, con sus hijos, aún la muchacha que estaba, y con todo lo que él compartía, pero no era peligrosa como otras personas que vemos en la escritura, que la lepra era contagiosa. Pero vemos aquí lo demás, sobre todo por su enorme responsabilidad en el ejército, todo el mundo lo apreciaba y aún yo me imagino que ese hombre se sentía incómodo, porque yo me imagino que sería todo el cuerpo que lo tenía así y tenía que estar presente en diferentes lugares, siempre al frente de todo, pues era incómodo, pero en otras palabras no tan solo incómodo, el hombre era orgulloso. Yo lo tomé así orgulloso, porque como tú dijiste aquí, cachoco, ¿no? Que para mí es orgulloso, porque su situación era de buscar ayuda antes de que le dijeran. Mas sin embargo, él se quedó callado y hacía todas las cosas. Y vemos, ¿verdad?, cómo actuó. Mas lo más importante de este reporte sobre su salud es que aparece en el contexto de un milagro que Dios obraría en él. Así que lo dejamos porque el milagro viene luego. Sí, más adelante. Gracias, hermana. Hermano, ya podemos ir visualizando como el asunto, ¿verdad?, va tomando forma. Dios no escogió a cualquiera. Él hace una obra en cualquiera, no vaya a malinterpretar. Dios puede obrar en cualquiera. A un campesino que labra la tierra, pero hasta un gobernante, a quien sea. En Dios no hay acepción de personas, si me pueden entender. El asunto es que se escogió a este general y del pueblo de Siria para obrar, como dice ella, un milagro. Y todo va, ¿sabe? Esto no es de la noche a la mañana, vamos poco a poco. Ya usted sabe que en Dios hay procesos. Y los procesos a veces tardan un poquito, pero créame, cuando estamos dentro del proceso de Dios, en esa espera, esperando, guardando pacientemente en el Señor, Dios va a obrar como Él quiere con nosotros, y créame, a favor de nosotros, porque somos nosotros los que estamos llenos de necesidades. Usted sabe, ¿verdad?, que muchas veces hacen peticiones, la cajita de peticiones tiene un montón, y sabemos, ¿verdad?, de personas que están afectaditas. Pues seguimos ahí esperando en Él. Dios puede sanar a una persona, como lo hemos visto, de la noche a la mañana, pero también le puede dar un tiempito, ¿verdad?, que ese es el tiempo de cierta aflicción. Tenemos tiempo para meditar, para pensar en Dios, tantas cosas, porque en el mundo tendréis aflicciones. A ver, son necesarias. No, pero ¿por qué? No. Dios sabe, como yo le dije a Gloria, confía que Dios sabe. Y seguimos orando, ¿verdad? Y los unos por los otros, porque pues las necesidades siempre surgen. Entonces, Tomás, cogiste la vez de la 1. Amén. Una muchacha hebrea fue quien anunció el remedio para la lepra de Naamán. Del 2 al 4, ¿verdad? Dice, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase a mi señor el profeta que está en Samaria, y él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho esta muchacha que
es de la tierra de Israel. Aquí vemos, ¿verdad?, que esta parte, vamos a leerla. El versículo 2 menciona la interrupción de las bandas armadas sirias en Israel, las cuales habían llevado cautiva a una muchacha hebrea. La Biblia relata que ella llegó a ser una de las sirvientas de la mujer de Naamán en Siria. Al estudiar la palabra hallamos que muchos como Esther, Daniel, Sadá, Medac, Abnego, estos otros fueron llevados a territorios extranjeros, pero Dios los usó para hacer grandes hazañas en su nombre. El versículo 3 revela que la joven hebrea tenía confianza en el Dios de Israel. La había enseñado desde el principio, primero se cree, después se habla. Corintios. Ella dijo a su ama: si Naamán rogare al profeta que está en Samaria, y él lo sanaría de su lepra. Esta actitud de fe en Dios de Israel contrasta con la conducta del rey Josaías, quien al estar enfermo mandó a consultar a Baal y a dioses de Ecón. Al leer el versículo 4 nos percatamos que las palabras de la muchacha hebrea fueron tomadas en serio por Naamán, porque este infirió a su señor, el rey, y Siria. Esto nos enseña que la obra que hacemos en el Señor nunca es en vano. Vemos aquí, ¿verdad?, que en esta parte esta muchacha hebrea, ¿verdad?, que fue cuando vino una saquera que se la llevaron allá y pues le servía. Yo entiendo que la muchacha le informó, ¿verdad?, aún no le dijo el nombre del profeta, ¿verdad?, le dijo a mi señor, porque ella parece que podía ser, ¿verdad?, que ya tenía experiencia, y ella lo dijo por fe, ¿sabes?, porque ella dijo, y mi señor lo sanará, ¿sabes cómo es? Una palabra que y vimos que aquí como nada más lo toma en serio, ¿verdad?, y van. Pero la muchacha, ¿verdad?, como no le dice el nombre, pues no va directo a Naamán. ¿A dónde va? Al rey, ¿verdad? Debe de ir al profeta. Pero como pues pues es bueno por otra parte, porque así el rey tiene sabe de que hay un profeta de verdad en Israel que puede hacer las cosas, pero como rápido pues vemos ahí que es lo que dice que Dios, porque Dios usa a cualquiera, ¿verdad? Dios usa al que quiere y Dios de eso. Y respecto, ¿verdad?, que a veces, como dice Ramón, a ver, en los países extranjeros, como ahora este otro que fue Jonás, ¿verdad? ¿Qué hizo Jonás allí en el de eso? ¿Por qué voy a decirle a ese pueblo para que se salve si es un pueblo que está en contra de nosotros, que nos han humillado y nos han hecho tantas cosas? Que hasta huyó, ¿verdad? Pero Dios tenía propósito con su pueblo. Claro. Amén, gracias, hermano. Vamos visualizando cómo la historia va tomando, ¿verdad?, forma y va encaminada al propósito que Dios, ¿verdad?, quiere. Cuando comenzamos leyendo aquí el general del ejército de Siria, que era un varón grande, o sea, importante, ¿verdad?, en medio del ejército del rey, no era cualquier cosa. La hermana, ¿verdad?, hizo referencia a sus nietos. A mí me traía a la mente cuando David comenzó a ejercer y a laborar en el ejército, que Saúl lo tenía en gran estima, ¿verdad?, en ese momento. Y él mataba sus 10,000 y eso hacía y dejamos sangre como loco. Ese era tremendo soldado. Pues él decía: válgame, y tú vas a ser el jefe de todo mi ejército. Pues, hermano, como lo hicieron con José en su momento, usted sabe que Dios nos ubica y marca la vida, ¿verdad?, de las personas que están a su alrededor. Entonces, y el 2 decía: y de Siria había salido Juan. Ahí fue cuando, ¿verdad?, trajeron a la muchacha cautiva allá a la tierra de Siria. Usted ve, a eso yo me refería cuando comencé, porque yo estoy más que seguro que la muchacha no quería dejar su casa y su lugar, ¿verdad?, su parentela, etcétera, etcétera, pero se la llevaron. Porque, por eso que yo te digo al principio que los que tenían dominio, quien tenía el poder, quien tenía, eran ellos. Sí, no podían hacer nada. Ellos no, eso mismo, los israelitas, de vez en cuando en vez
al pueblo de Israel y se llevaban lo que querían. Como quien dice, a recolectar. Venimos a buscar esto por orden del rey. Pero, ¿verdad? Esta historia, ¿verdad? Que toma ese espacio de esta joven que es cautiva, se la llevaron a esa otra tierra extranjera, a la mala, sí o sí. Pues ahí ella figuraba parte de la historia que Dios la iba a utilizar porque ella sí tenía conocimiento de que en Israel había profetas. Y el mismo profeta, ¿verdad? Le manda a decir a rey para que sepa que aquí hay profetas. O sea que como hoy en día que a los cristianos nos tienen en poco. Mirando, ¿verdad? Que como son las cosas de Dios, en vez de mandarnos a otros hijos, la mandaron a los demás necesidades. ¿Viste? Usted ve cómo es que Dios, cómo Dios le da forma. Usted no sabe las cosas que Dios tendrá para nosotros. A veces estamos pasando procesos donde las circunstancias no son las mejores. Pero iglesia, de momento, algún día yo testificaré cierta cosa, ¿verdad? Bueno, es un culto para estar testificando. Pero de momento, cuando menos usted se lo piensa, Dios hace y alinea y contesta las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad? Pero es en su momento. Entonces, decía aquí el 3 y el 4, ¿verdad? Para ir pasando a la otra parte. Y esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, y él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, o sea que ya Naamán se había enterado, su esposo se lo dijo, ¿verdad? De la sierva que estaba allí. Y entrando Naamán a su señor, o sea, al rey, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Esto no se hace en 1 hora ni se hace en 2 horas. Esto pasa muchos días, semanas, meses. No se sabe cuánto tiempo. Pero el proceso que Dios tiene para con cada uno de nosotros se va a cumplir poco a poco. Iglesia, yo voy a hablar por mí. Yo a veces al principio era bien desesperado. Yo quería conseguir las cosas rápido, hacer esto y aquello y dañaba las cosas. Me pasaba lo que le pasó a Sara. ¿Recuerdan la cosa de ahora? Que se adelantó y quiso ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda de nosotros. Lo que necesitamos nosotros, la ayuda de Él, porque hay muchas cosas, ¿verdad? Muchos conflictos en nuestro corazón, llegan esas situaciones que a nosotros no nos gustan, pero pues las aflicciones, problemas, etcétera. Pero entonces por eso es que nosotros tenemos que visualizar que si nos mantenemos dentro de la voluntad del Señor, Dios va a seguir obrando en nuestro favor. Si el dueño de las bendiciones se llama Dios, Dios es el que las tiene, Él tiene el poder, es absolutamente poderoso. Por lo tanto, nosotros nos vamos a ir paso a paso, Señor, a tu velocidad. El hermano Elisamuel, ¿usted me puede leer la A de la 2? La indicación de Eliseo fue que Naamán se lavara en el río Jordán. El milagro de Naamán demostraría que había profeta en Israel. 5:8. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había arrancado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. El rey de Siria autorizó a su general de ejército ir a una tierra extranjera para gestionar su salud. A la vez, glorifica a Dios como el rey aceptó que un profeta de Jehová ministrara la sanidad a su jefe militar. Dios quiere que su nombre sea conocido entre las naciones y nosotros debemos hacer nuestra parte para que la gloria del Señor llene toda la tierra. De inmediato, Naamán se puso en marcha hacia Samaria y llevó consigo lo que parecía ser una fortuna de recompensas para el profeta a cambio del milagro esperado. El contexto enseña que los hombres de Dios no venden milagros ni aceptan ganancias deshonestas para servir a los necesitados. En el versículo 8, el rey de Israel se siente ofendido porque Ben-Hadad
rey de Siria, le había enviado a decir que sanara a Naamán. Como el rey de Israel no tenía la función de un profeta, percibió aquella carta como una amenaza de confrontación bélica. Al saberlo, Eliseo mandó a decir que Naamán viniera a él y así sabría que había profeta en Israel. Aquí aprendemos que los ministros de Dios están llamados a ser una bendición para los gobernantes de sus naciones. Amén. Muchísimas gracias. Dice el versículo 5. Yo voy a leer el 6 y el 7, que son los que están de por medio, que no se escribieron, para que usted visualice más el asunto. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. Gloria, sacando cuenta, ¿verdad? Me dice, esto era una millonada de dólares. Y como quien dice, voy a comprar la sanidad. Y esto en Dios no existe. A ver, esto es por fe. Gloria al Señor. Y esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Dice, y 10 mudas de vestido. Entonces dice el 6, yo lo tengo aquí en la Biblia. Dice, tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. O sea, ¿viste cómo va el asunto? Como que lo sanes de su lepra, que él no tenía conocimiento y pensaba que él era el que lo iba a sanar. Oye, es como yo te digo al principio, por eso yo llegué a esa conclusión. El que mandaba era el rey de Siria. El del lado, sí, exactamente. En otras palabras, yo voy a mandar carta y tú me tienes que obedecer porque tú estás bajo mi mando. Es como quien dice, aquí sigue diciendo: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: pero yo soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Por eso, ¿verdad? Lo que yo le decía ahorita. Cuando el 8, que es el que está, el A de la 1, el 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Como una pregunta. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Hermano, usted y yo muchas veces obramos en lo privado, por allá, en lo secreto, pero no estamos solos. Como yo le digo a los muchachos, ¿tú vas solo para allá? Pues no, yo no voy solo. Padre y Espíritu Santo, el Señor me acompaña, al igual que con ustedes, iglesia. No estamos solos. De alguna forma Dios está monitoreándonos, como el que pone unas cámaras en la casa, ¿verdad? Para guardar su propiedad. Pues, ¿qué tú crees que va a hacer Dios con nosotros si somos propiedad de Él? No nos va a monitorear y va a traer personas cuando haga falta una interrupción. Él lo va a permitir. Dios está al tanto de nosotros, lo podemos visualizar cuando el profeta, ¿verdad? Le dice: pero chicos, envíalo acá para que se sepa que hay profeta. O sea que lo tenían, como quien dice, guardadito, tapadito por allá, como cuando fueron a buscar, Samuel fue a ungir a David, que estaba ¿dónde? Allá, con el rebaño bien escondido por allá en la montaña. No se sabía mucho de él, o sea, no era muy importante. Iglesia, eso lo hacen con nosotros, como yo le voy a decir ahorita, ¿verdad? Como que nosotros no figuramos porque nosotros no estamos en el asunto del montón, de aquellos que tienen un estilo de vida en sus anchas, ¿verdad? Conforme a los deseos de la carne. Pero nosotros, los que estamos luchando y batallando por guardarnos para el Dios del cielo, por coger, como yo le he dicho, ¿verdad? El Señor en todos estos días: Señor, ayúdame a coger los deseos de la carne y a apretarlos y a echarlos hacia un lado, porque el espíritu está dispuesto. Pero ¿qué sucede con la carne? No, esa es la batalla que hay, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Hermano Fidel, ¿tú nos puedes ayudar con la B de la 2? Sí. Dice: y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te restaurará y será limpia. Bien, uno dice: Naamán vino con sus carros y sus caballos y se detuvo junto
enfrente de la puerta de la casa de Eliseo. El cortejo que acompañaba a Naamán era de seguro impresionante. Se trataba de un insigne hombre de la corte de Siria. Entre líneas aprendemos que el Señor no lo podemos impresionar. Realmente Dios atiende al corazón contrito y humillado y jamás lo desprecia. Lo dice, el Señor quería bendecir a Naamán con la sanidad, pero la haría por un método doblemente sencillo. Primero, Eliseo no vino a saludar a Naamán, sino le mandó un mensajero con la indicación de que debía hacer y la promesa firme de sanidad si obedecía las instrucciones. Segundo, el método que Dios eligió para sanarlo no podía ser más sencillo. Debía lavarse 7 veces en el río Jordán y quedaría limpio de su lepra. Bajo la ley había cierto rito para la limpieza de la lepra que incluía cierto lavamiento ceremonial. Pero ahora Eliseo mandó a Naamán a ir al río para lavarse. Allí la Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34, su gracia amorosa alcanza al que puede creer, lo mismo sea un supremo líder militar que una viuda muy pobre. Bien, podemos ver ahí una enseñanza propia, ¿verdad? Vemos que Naamán fue dirigido, ¿verdad? Y por ser un líder muy importante, ¿verdad? Llevaba cierta caravana de seguidores, ¿verdad? Que lo acompañaban, y como podemos ver en el texto, él tenía una mentalidad de lo que él podía esperar, ¿verdad? Por ser quien era. Él se creía que poder llegar allí, yo me imagino que tenía el pensamiento que digo, voy a llegar al profeta y el profeta me va a hacer reverencia. El profeta sabe que yo soy muy importante y va a venir, y tal vez en su mente se había propuesto, digo, él viene, pone su mano sobre mí y yo seré sano, ¿verdad? Pero qué triste, ¿verdad? Que cuando llegó allí, vemos que quien lo recibió fue el mensajero de Eliseo, ¿verdad? El que le recibió y le dio las instrucciones por donde tenía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y vemos que era excepción para Naamán, ¿verdad? Porque él esperaba otro recibimiento, y vemos que le dieron unas instrucciones. ¿Por qué? Porque vemos que muchas veces las cosas no parecen como nosotros queramos, ¿verdad? Quizás en la mente nosotros nos hacemos tantas cosas, ideas en nuestra mente, pero no es como nosotros queramos, ¿verdad? Dios es Dios y Dios obra según Él quiera, ¿verdad? Y tiene la misericordia con el que Él quiere, ¿verdad? Por todo eso vemos cómo Dios quería tener misericordia por cuanto le dio la oportunidad, si Él hacía lo que el profeta le mandaba hacer, ¿verdad? Y vemos que él cuando fue allí, ¿verdad? Con esa mentalidad, y era bien simple el poder ir y hacer lo que el profeta le mandó a hacer, pero vemos que él se enojó, ¿verdad? Y vemos que durante el camino no quería hacerlo, ¿verdad? Pues no sé si más para adelante, ¿verdad? Vamos a ver por qué puso el pretexto que allá en Siria había los refrios y tantas cosas, que por qué no podía. Y vemos que uno de sus compañeros, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? Que por qué no lo podían hacer, y él lo hizo, y vemos el resultado. Vemos, ¿verdad? Cómo Dios no hace excepción de personas. Cuando la persona va con la mentalidad de que no, tiene que ser como yo quiero, no. Eso no es así, ¿verdad? Tenemos que tener el propósito de Dios. No se hace como Dios, ¿verdad? Quiere obrar, ¿verdad? Porque Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Y vemos que era un milagro grandísimo. ¿Por qué? Porque era un gentil, ¿verdad? No era uno de los de Israel, ¿verdad? Y vemos que Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad? Demuestra su amor, ¿verdad? Y vemos que pues, después que lo hizo, ¿verdad? Amén, gracias, Fidel. Dice, vamos a dar una lecturita aquí rapidito, al 9. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a la puerta
de la casa de Eliseo. Yo me imagino, hoy en día, pues va un político, ¿verdad?, de alta jerarquía, y lleva una escolta de 20 o 30 policías, y hay un montón de cajos con piombos prendidos y un montón de cosas. Usted ve tantas garabetas y dice, ¿qué es eso? Como que dice como que eso va a impresionar. Ellos no saben, y a Dios no se impresiona nada de esas cosas, porque eso es lo del mundo. Pensaba yo mientras el hermano, ¿verdad? Las generaciones que se levantan, que no conocen a Dios, pues comienzan a visualizar esto, y eso es lo que aprenden, y eso es lo que está en su corazón. Por el contrario, nosotros sabemos que estamos aquí de pasada sobre la faz de la tierra, que nuestra ciudadanía, nuestro lugar de reposo en la eternidad está donde, en el cielo. Entonces dice aquí que Naamán, ¿verdad?, llegó con todos los caballos, con todos los sirvientes, llegó la policía, el escuadrón completo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Tan sencillo. Esto es algo sencillo, pero es como decía nuestro hermano Fidel. ¿Quién aquí no se ha hecho una película antes de salir para algún lugar, antes de realizarlo, ¿verdad?, un proceso normal? Yo quiero llegar allí y que me atiendan así, y que sea así, y que me digan que sí, que esto y aquello, y ya se acabó todo. ¡Qué fácil! ¡Wow! Tremendo, ¿ah? Nítido. ¿Cuánto yo lo he hecho? Y qué bueno cuando recibo la decepción que en el primer cantazo se fue todo al piso. Y yo digo, gracias, Señor. No es como yo pienso, es como tú lo alinees. Pues entonces el muchacho, ¿verdad?, ahora va a salir como quien dice, me van a hacer reverencia porque yo vengo de allá, yo soy un general, y el hombre va a hacer esto, aquello y lo otro. Ya él tenía todos los pormenores. Pero hermano, otro asunto que podemos aprender. El profeta no estaba detrás de tesoros, ni de todas las cosas que él traía. Simple y sencillamente, eso no figura en el corazón del siervo de Jehová. Nosotros somos llamados a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y esto es gratuitamente, ¿verdad? Y traemos y hacemos hasta donde Dios, ¿verdad?, nos pueda usar. Y conforme a eso, nosotros vamos a aportar. El profeta se enteró. ¿Por qué medio? Pues no lo redacta la palabra, pero se enteró del asunto, del conflicto que tenía ya con el rey, que si no, yo no salvo a nadie, que si esto y que... Pero fue allá y le mandó mensajero, dile que vengan para acá, porque es a mí a quien buscan. Ve cómo la lección va tomando su forma. Le apareció una lepra que tal vez la escondió por mucho tiempo, o sea, una enfermedad, vamos a hablar. Y ya llegó el momento en que no se podía esconder más y había que trabajar en el asunto, había que tomar una acción, pero obviamente eso no había una medicina, una pastilla que lo pudiera trabajar. Pero entonces que Dios se prepara, ¿verdad?, el recurso de la muchacha se lo dice a su ama, y ella se lo dice a su esposo, el Señor habla ya con el rey de Siria y lo envían para acá, y todo va tomando, ¿verdad?, forma, y llegó a la casa del profeta. Y simple y sencillamente, esto es tan sencillo de entender, ¿verdad?, como dice aquí, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada. No había que darle más vuelta al asunto, engánchate en el caballito de nuevo y vete. Pero ahora, ¿verdad?, vamos a pedir la jamón, que coja la otra parte, la de la 3. Dice 11 y 12. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocaré el nombre de Jehová tu Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará tu lepra. Rana y Faría, Dios de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Esta parte es bien fuertecita. Aquí es donde él se enoja y él empieza a funfuñar, a decir, pero eso no era la manera que me tenían que tratar, porque yo soy una persona importante. Él tenía que venir afuera y recibirme y hacer una ceremonia y alzar las manos y invocar el nombre del Señor. Y como él vio que no era así, pero también, ¿verdad?, empieza a comparar, pero si este río y aquel río es mejor que el Jordán,
¿por qué yo me tengo que bañar en el río Jordán que está alborotado? ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero eso también, así somos nosotros cuando tenemos una petición delante de papá. Papá, yo quiero que tú lo hagas así, 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 así. Pero no es la forma que nosotros digamos, es como Dios quiere que sea. Exactamente, eso es así, hermano. Dice, ¿verdad? El 11. Y Naamán se fue enojado. O sea, ¿por qué se fue enojado? Porque lo que esperaba y la forma que esperaba que se le atendiera no fue así. Es todo. Y se molestó. ¿Cuántas veces, hablando por mí, cuántas veces llegamos, ¿verdad?, a buscar un servicio, a solicitar cierta ayuda o qué sé, y no recibimos un trato porque la persona que está al frente tuvo un mal día o dicen que se levantó por el lado izquierdo y como que esas cosas, ¿verdad?, no nos agradan y como que nos trató de tal forma que provocó ira, ¿verdad?, en nosotros. Hermano, ¿saben las veces que yo le he dicho al Señor, Señor, ayúdame a tomar el control de mis emociones y sentimientos para no faltar respeto, para no hacer y tomar una decisión equivocada que me va a costar después mucho? Por lo tanto, él aquí, ¿cuál fue la decisión? Enojarse, se molestó. Entonces dice, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios. Y él reconoce que no era Dios de él hasta ese momento. Y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Pero no es, porque no es como nosotros pensamos. A veces un proceso que usted lo lleva y lo imagina en la mente y se hace en cuestiones de minutos. Quizás Dios lo quiera alargar un poquito porque trae tras eso una enseñanza. Entonces nosotros tenemos que tener y desarrollar, como yo lo he tenido que hacer, la capacidad de entender que los procesos de Dios es a su manera, que tiene su velocidad pero en Él, que tiene un ritmo pero es al de Él, no es al mío, porque yo soy el que tengo la necesidad y Dios es el que tiene el poder. Ya estamos acabando, nos quedan 2 minutitos. Dice, entonces, y alzará sus manos y tocar el lugar y sanará la lepra. Entonces dice el 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Hermano, ahí es cuando vienen las murmuraciones equivocadas en nuestro corazón. Como yo le digo a veces a los muchachitos, hay coraje, estamos lentos, sí, cójalo con calma, no emita palabra. El pastor nos ha enseñado que calladito nos vemos más bonitos, hermano. Yo he tenido que practicar eso. En cierta ocasión yo le dije al Señor, que cuando yo vaya a murmurar o a hacer algo, a decir algo que a ti no te agrada, que me muerda la lengua. Hermano, en varias ocasiones me la mordió. Literal. Y yo le daba, rápido el Espíritu lo trae el pensamiento. Tú no lo dijiste, gracias Señor. Hermano, porque esto es la escuela, esto es una escuela de la vida. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, nos vamos a ir formalizando poco a poco. Y el Espíritu nos va dando esa forma. Por eso es que llegan todas estas situaciones, ¿verdad?, que muchas veces no son de nuestro agrado, claro, pero son importantes para que podamos tomar la forma, no la nuestra, sino la de Dios. Voy a leer el último texto, que ya estamos a punto de terminar. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, yo no sé si él tenía, como decía la abuela mía, una letanía o qué sé yo, cuántas cosas había dicho, cuántas peleas había echado en el camino, porque se fueron de casa del profeta. Y entonces este muchacho, ¿verdad?, que toma también, ¿verdad?, una figura importante en medio de esta historia, donde dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. O sea que le guardaba un respeto grandísimo. Si el profeta te mandara alguna cosa, te mandara alguna gran cosa, otra cosa, ¿no lo harías? Es una pregunta. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea que era algo sencillo. Llegaste a la orilla del río, te zambulliste y te saliste, entraste de ahí 7 veces. Era un proceso corto. Pero mira lo que sucede, qué fácil hubiese sido que él salió de casa. Sí, muchas gracias, dile al profeta que agradecido, yo voy para allá. Pero no fue así. Usted sabe las veces que esas cosas no pueden acontecer a nosotros. Nosotros le ponemos más dificultad a ciertos asuntos más de la que lleva, porque eso lo provocó él mismo. Entonces
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. O sea, que llegó el momento de la obediencia. Y entonces, ¿qué sigue diciendo? Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Dios marcó la vida de este hombre. Dios marcó la vida de sus soldados, los criados, todos los que estaban a su alrededor. Dios marcó la gente que estaba allá, la familia, con esta sanidad. Esto fue una historia, como yo le dije al principio. Usted esté atento a cómo la historia que Dios, ¿verdad?, ha querido que se escribiese en su sagrada palabra va tomando forma. Y Dios, ¿verdad?, trae una enseñanza. Dios es todopoderoso, iglesia, que no se nos olvide. Muchas veces quisiéramos que Dios nos sanara ahora, que fuera para ayer, pero Él es el que toma todo el control. Él tiene el control de todo lo que nos acontece, y en su debido momento Dios va a realizar una obra en nosotros conforme a su voluntad. Iglesia, que Dios te bendiga.